Fraternal saludo, maestro, colegas maestrantes y audiencia en general. La presente es una exposición sobre evaluación del aprendizaje como requisito académico de la asignatura que lleva el mismo nombre en la Maestría Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT de Panamá, a cargo de los estudiantes Haider Arteaga, Andrés López y Ana Durango, respectivamente, donde detallamos aspectos constitutivos de la evaluación educativa, tales como los fundamentos, la definición de la misma, los conceptos básicos, los tipos o clases, los principios y las fases de la evaluación. Fundamentos de la evaluación. Es importante distinguir algunos conceptos fundamentales tales como la evaluación misma, que es una acción inherente a toda la actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, puesto que su objetivo es determinar el valor de algo en diversas etapas o condiciones. Por su parte, la clarificación viene siendo la valoración de la conducta de los alumnos en el sentido como tal de la calificación escolar, puesto que calificar es una actividad mucho más restringida que evaluar. Y en una tercera posición ubicamos la medida, que ya es el juicio que emitimos sobre la actividad, el desempeño y los logros alcanzados por el alumno. Concepto de evaluación. Para establecer un concepto sobre la evaluación, es clave considerar que no es un elemento separado del proceso educativo ni tiene como función última la de reflejar una calificación. Por el contrario, la evaluación tiene un carácter formativo, pues informa con frecuencia a los alumnos sobre su progreso o no, siendo este el mejor modo de poder corregir a tiempo los errores o dificultades en el aprendizaje, así como también de estimular el esfuerzo realizado. Conceptos básicos de evaluación. Bien, podemos definir entre los conceptos básicos de la evaluación los siguientes: clarificación de conceptos, ámbitos de la evaluación y evaluación-promoción. Empezando por el primero, hacemos un abordaje explicativo sobre el tópico clarificación de conceptos contenido en el mapa mental, en donde se considera la evaluación como un proceso que implica captación de información o datos con una posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio valorativo que permita así orientar la acción o la toma de decisiones. Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus fines. Asimismo, encontramos también los ámbitos de la evaluación, donde observamos que tradicionalmente la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, principios, entre otros, adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. Ya a partir de los años 60, la evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos, como por ejemplo las actitudes, las destrezas, los programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente en los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto también y la propia evaluación. En tercer y último lugar hallamos la evaluación-promoción. En este sentido, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción positivas, y para ello es preciso que el sistema educativo sea público y coherente, ofreciendo la información precisa para enfrentar las dificultades que pueden surgir en el proceso. Tipos de evaluación. Las evaluaciones se clasifican en varios tipos. Tenemos, según su finalidad y función, a la función formativa, que se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas o objetivos previstos. También tenemos la función sumativa,
que suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados con realizaciones precisas y valorables. Las evaluaciones también se clasifican según su extensión. Tenemos la evaluación global, que pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno, del centro educativo y del programa. También tenemos la evaluación parcial, que pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un alumno, entre otros. Las evaluaciones se clasifican según los agentes evaluadores. En este sentido tenemos la evaluación interna, que es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, entre otros. La evaluación externa, que se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Las evaluaciones se clasifican también según el momento de aplicación. Tenemos una evaluación inicial, que se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, entre otros. Y asimismo tenemos una evaluación procesual, que consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno y de la eficacia de un profesor. Y hay una evaluación final, que consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo. Este puede ser previsto y permite la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, entre otros. La evaluación según el criterio de comparación se clasifica en referencia o evaluación criterial, que es aquella en las que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidos. Y tenemos una evaluación referencia o evaluación normativa, que es el referente de comparación, el nivel general de un grupo normativo determinado, donde entran los alumnos, centros, programas o profesores. Principios de la evaluación. La evaluación tiene varios principios. Su primer principio es el integral, que establece que el estudiante, alumno o participante del proceso educativo debe conocerse en su totalidad. No solo se debe pretender evaluar el aspecto cognitivo, es decir, el conocimiento, sino también lo socioemocional, el lenguaje y lo motor. Otro principio es el de que la evaluación continua, que indica que la evaluación se ha de realizar no solo para diagnosticar, sino para conocer el desarrollo de la acción educativa en el momento en que se dé una clase o se promueva una serie de objetivos pautados, y también se da para verificar los resultados del alumno o alumna en cuanto a qué aprendió. Otro principio de la evaluación es la sistemática, donde la evaluación sistemática y continua responde articuladamente al proceso de aprendizaje, organiza en un sistema de manera ordenada los momentos, los objetivos, las temáticas, así como de manera secuencial y estructurada el proceso del aprendizaje. Otro principio de la evaluación es acumulativa. Significa que los resultados obtenidos en uno de los momentos no pueden ser anulados luego de conocerse. Se debe acumular para comparar los resultados y determinar el progreso del estudiante o alumno, de este modo verificar el logro de acuerdo a lo pautado. Otro principio es la cooperativa. El conocimiento general de un estudiante no solo depende del juicio del docente, sino que éste debe tomar en cuenta la opinión del mismo estudiante sobre su actuación, así como la de los compañeros y otros involucrados de una u otra manera en el hecho educativo de ese alumno. Flexible. Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los estudiantes. Otro principio es el individualista. Se espera que se adapte a los individuales de los estudiantes, partiendo de sus intereses, expectativas e inquietudes. Otro principio es la constructivista. Reconoce que él y los estudiantes construyen nuevos conocimientos basados en sus experiencias previas, en convivencia con la comunidad y potenciando la investigación del contexto natural. La interactiva. El conocimiento se produce a través de la interacción del sujeto con los objetos físicos y con otros seres sociales, de forma que genere intersubjetividad y establezca la evaluación participativa por todos aquellos actores que intervienen en el proceso. Científica, porque se realiza una función de criterio,
definidos como puntos de referencia que permitan determinar y comparar el aprendizaje alcanzado por los alumnos con relación a lo planificado. Deliberativa. Se establecen negociaciones entre las partes involucradas para promover el consenso, la toma de decisiones compartida y validadas. Naturalista. Toma en cuenta la influencia de los factores externos e internos que intervienen o facilitan los procesos. Ética. El evaluador asume valores como el respeto, la tolerancia, imparcialidad que promueven las relaciones interpersonales e interactivas. Reflexiva. La evaluación es objeto constante de reflexión acerca de los factores y actores que intervienen en el proceso, para establecer pautas de análisis acerca de las acciones, enfatizando el autocontrol y autodeterminación del aprendizaje. Informativa. Se utiliza una gran variedad de información relacionada con el proceso educativo. Fases de la evaluación. La evaluación se divide en diferentes fases en cuanto a su gestión. 1. Planificación. En esta se revisan los instrumentos que permitirán lograr los objetivos o consolidar las competencias previstas. Se toma en cuenta cuáles serán los indicadores de logro y criterios más apropiados, según el reto o asignación propuesta. 2. Recolección de la información. Es el momento en el que se aplica la evaluación al proceso o resultado de este, a través de los instrumentos diseñados previamente. Es importante considerar que debe ser oportuno su uso, tomar en cuenta el contexto, hacer claras las pautas o indicaciones y asegurar la pertinencia y la educación. 3. Análisis de la información. Se toma en cuenta los objetivos o competencias, la situación particular de cada estudiante y de su grupo, los logros en el desempeño y en los resultados. La toma de decisiones. Se asigna un valor cualitativo, cuantitativo o cualitativo, y cuantitativo al desempeño o resultado evaluado. Implica necesidad de actividades comprensitorias, avances hacia el siguiente reto, unidad, curso o nivel u otro. Conclusión. Es pertinente aseverar que la implementación de la evaluación y el aprendizaje se toman un factor de suma importancia, toda vez que es el proceso que permite determinar los avances, las limitaciones, las mejoras posibles y los alcances a los que puede llegar la educación construida con sentido social y humano, desde el punto de vista que se contextualiza el entorno inmediato del aprendiz y sus diversos niveles y ritmos de aprendizaje, así como a las distintas necesidades educativas que se presentan en el aula de clases, variando de un individuo a otro, pero que gracias al acto evaluativo se logra determinar y atender oportunamente, en función de una calidad educativa constante para todos.